La amante cree haber ganado, hasta que la esposa millonaria y embarazada desata su poder definitivo. El amor y la traición se entrelazan en una red de secretos cuando una amante despiadada cree haberlo conquistado todo. Todos creen conocer la verdadera historia, un millonario hecho a sí mismo, su vida glamurosa, y la mujer que lo seduce. Pero bajo la superficie reluciente, una esposa embarazada planea en silencio su venganza final, una que desvelará motivos ocultos y hará añicos cada ilusión. Mientras la amante presume de su supuesta victoria, no imagina que la esposa despreciada tiene un plan maestro. Prepárate para los giros más impactantes en este relato de lealtad, venganza y un imperio construido sobre mentiras, hasta que la revancha de una mujer enciende la chispa final. Maribel Camacho se enorgullecía de su perfección. Tenía 26 años, una melena castaña dorada que le caía por la espalda y una sonrisa magnética que ocultaba una ambición implacable. Había navegado la élite social de Nueva York con una intuición afilada como navaja. Criada humildemente en un pueblo rural de Pensilvania, llegó a Manhattan con apenas $200 y un sueño. En el transcurso de unos años, se abrió camino hasta los pasillos del poder, comenzó como anfitriona en un restaurante 5 estrellas y, poco a poco, se fue ganando el brazo de hombres de negocios adinerados, cada paso acercándola más a la riqueza. Ahora, creía que su mayor conquista estaba al alcance de la mano. Carlos Belmonte era la encarnación del sueño americano. Las revistas del corazón alababan su estatus de millonario hecho a sí mismo, con una fortuna de más de $80 millones antes de cumplir los 38. Hijo de un bombero del Bronx y de una secretaria a medio tiempo, Carlos había fundado Altos de Faro, una firma de inversiones inmobiliarias que alcanzó un éxito sin precedentes. Su aura profesional irradiaba confianza. A menudo se bromeaba que Carlos podía hablar contigo 2 minutos y salir con tus ahorros si así lo deseaba. Maribel lo conoció en una gala benéfica en el icónico Hotel Plaza. Su investigación meticulosa la llevó allí. Sabía que él estaría en la lista de invitados y se aseguró de sentarse en una mesa cercana. Lucía un vestido carmesí hasta el suelo, con un escote pronunciado. Pasó la noche riendo de los chistes de filántropos envejecidos y coqueteando con gestores de fondos de inversión, pero su verdadero objetivo era Carlos. Cuando sus miradas finalmente se cruzaron en el salón de baile, Maribel sintió el mismo subidón de adrenalina que experimentaba como atleta de pista en su pueblo natal, corriendo hacia la meta. Se acercó a él, fingiendo interés en una conversación sobre ordenanzas municipales. Intercambiaron sonrisas corteses, un apretón de manos, y eso fue todo. Maribel sabía que ya lo tenía enganchado. Pero tras bastidores, el verdadero poder en el hogar de los Belmonte pertenecía a Alexia Belmonte, la esposa embarazada de Carlos. Graduada de una universidad de la Ivy League, Alexia había heredado parte del imperio navillero de su padre. Había fusionado sin esfuerzo su riqueza generacional con las inversiones inmobiliarias de Carlos, formando una pareja poderosa, reverenciada en todo Manhattan. Algunos susurraban que Alexia era la clave del éxito de Carlos, con sus conexiones familiares abriendo puertas para su incipiente firma. Otros argumentaban que Carlos era el visionario, guiando sus fortunas combinadas hacia horizontes más grandes y lucrativos. De cualquier modo, desde fuera, su unión parecía irrompible. Hasta que Maribel se deslizó dentro. Unos encuentros fortuitos en almuerzos de negocios se convirtieron en discretas citas para tomar café, que evolucionaron a encuentros nocturnos en una suite del Mandarín Oriental. Para cuando Alexia anunció que esperaba su primer hijo, Maribel ya celebraba 6 meses de un romance clandestino. Ahora, mientras Alexia entraba en su segundo trimestre, Maribel creía que era el momento perfecto para atacar. Después de todo, pensaba, las mujeres embarazadas pierden su atractivo, se consumen en sus responsabilidades maternas, o al menos eso le dictaban sus estereotipadas y anticuadas ideas. Imaginaba a Carlos aburriéndose, sintiéndose inquieto. Podía saborear la victoria cada vez que recordaba cómo le susurró al oído. No puedo esperar por una nueva vida, tú eres mi futuro, Maribel. Había repetido esa frase tantas veces en su mente que se había convertido en la canción de cuna que la arrullaba cada noche. Pero detrás del encanto pulido de Carlos, se escondía la tensión. Era un hombre dividido entre la estabilidad de un imperio construido junto a su esposa y el embrujo de una amante joven y audaz. Mientras Maribel brillaba de confianza, Alexia comenzaba a intuir que algo andaba mal, pequeños cambios en Carlos que no podía ignorar. El comportamiento de Carlos lo delataba.
Su repentina inclinación por trabajar hasta tarde, la forma en que inclinaba cuidadosamente la pantalla del móvil y su evitación culpable del contacto visual eran como sirenas estruendosas en la mente de Alexia. Sentía un nudo apretándose en el pecho, pero no decía nada. Solo sonreía dulcemente y seguía descansando la mano sobre su creciente vientre. Desde la distancia, Maribel observaba a Alexia convencida de la debilidad de la esposa embarazada. Se repetía a sí misma que, una vez naciera el bebé, Alexia no tendría ni tiempo ni energía para mantener su matrimonio a flote. Todo está saliendo perfecto, le confesó a su mejor amiga, Elisa Palacios, quien no se sentía nada cómoda con las manipulaciones de Maribel. Pero Maribel no se dejaba disuadir. Tenía los ojos puestos en el Gran Premio, el título de señora Carlos Belmonte, con toda la riqueza y estatus que eso conllevaba. Mientras Maribel perfeccionaba su estrategia, plantando dudas con sutileza en la mente de Carlos, apareciendo, por casualidad, en espacios públicos para saludarlo desde lejos, pasó por alto un detalle crucial: nunca había medido realmente la fuerza de Alexia, ni había considerado que, tras la dulzura de su carácter, se escondía un espíritu ferozmente protector, forjado en la olla de presión de las expectativas de la alta sociedad y una ambición inquebrantable. Mientras Maribel se creía ganadora, Alexia observaba, reunía aliados y trazaba su propio plan despiadado de venganza. Pasaron las semanas, y el susurro del secreto que rodeaba el romance de Carlos y Maribel se hacía más ruidoso en la mente de Alexia. Se sentía agotada por las náuseas y las migrañas, pero en lugar de dejar que el malestar eclipsara su creciente sospecha, canalizó su energía hacia una investigación silenciosa. Si Carlos la estaba engañando, necesitaba pruebas irrefutables. El instinto no bastaba en el despiadado mundo de la élite neoyorquina, especialmente cuando el escándalo afectaría no solo su vida personal, sino también el imperio naviero de su familia y el emporio inmobiliario de Carlos. Empezó con pequeños pasos. Alexia rebuscaba entre los trajes de Carlos cuando él se duchaba. Buscaba manchas de pintalabios, notas de amor, recibos sospechosos de boutiques exclusivas o de hoteles discretos. Nada. Por las noches, cuando no podía dormir, revisaba los extractos de las tarjetas de crédito, buscando anomalías en gastos de comidas o viajes. La mayoría parecían legítimos: almuerzos de negocios en Cyprien, cenas con clientes en The Modern e incluso cafés que costaban menos de $10, demasiado normal, pensó. Carlos cubría bien sus huellas. Su siguiente paso fue más decidido: contrató a un investigador privado. Discreto y profesional, Antonio Rafael Benito venía recomendado por una antigua amiga de la familia, la reconocida abogada Victoria Muñoz, quien había representado al padre de Alexia en un mediático juicio naviero. Rafael se especializaba en casos de infidelidad entre clientes de alto perfil, y su silencio estaba garantizado por los honorarios exorbitantes que cobraba. Se reunieron en un rincón en penumbra del bar del Hotel Península. Alexia reveló sus sospechas en voz baja. Rafael endureció la mirada con empatía: había visto ese escenario 1000 veces. Acordó seguir a Carlos, rastrear sus señales telefónicas y registrar cualquier actividad dudosa. Mientras Alexia perseguía la verdad con Rafael, Maribel seguía seduciendo. Enviaba mensajes nocturnos a Carlos, con emojis juguetones y fotos provocadoras que captaban su atención justo cuando Alexia se dormía, agotada por el embarazo. Acompañaba a Carlos en viajes de negocios a Boston, hospedándose en habitaciones separadas en el Hotel Liberty, pero deslizándose en su suite cada noche. En público, mantenían una fachada estrictamente profesional, pero a puerta cerrada, los límites se desvanecían en un torbellino de lujuria y promesas susurradas sobre un futuro que ambos imaginaban inminente. Para Carlos, el romance era un placer culpable. Cada vez que acariciaba la piel de Maribel, una punzada de vergüenza lo atravesaba. Sabía que Alexia estaba en casa, embarazada de su hijo, confiando en la vida que habían construido. Pero se decía a sí mismo que merecía esa emoción, que la vida era corta, que quizás había perdido la chispa. Las excusas le salían con facilidad cuando estaba en brazos de Maribel. Entonces llegó el primer informe de Rafael. Alexia lo leyó una tarde en su estudio privado, mientras el té se enfriaba sobre el escritorio de caoba. Las palabras de Rafael eran frías y minuciosas: fotos de Carlos entrando al Mandarín Oriental con Maribel, registros de salida con horarios sospechosamente cercanos, fragmentos de audio de una llamada hablando de nuestro próximo fin de semana juntos. Las pruebas eran demoledoras. Alexia sintió que se le cerraba la garganta, con las lágrimas al borde, pero se negó a derrumbarse. En su lugar, archivó el informe en un cajón con llave y marcó el número de Rafael.
Es suficiente, dijo con voz firme. No necesitamos más detalles. Tengo que planear lo que viene, dijo Alexia con firmeza. Rafael vaciló. ¿Estás segura, señora Belmonte? Normalmente, yo aconsejo. Ella lo interrumpió. No busco un divorcio típico. Hay un panorama mucho más grande aquí. Alexia había crecido inmersa en las intrigas del poder, traiciones en las salas de juntas, rivalidades familiares tras puertas cerradas. Sabía que las decisiones impulsivas llevaban a posiciones comprometidas. Lo que necesitaba era una estrategia meticulosamente orquestada, una que no solo castigara a Carlos y a Maribel, sino que garantizara que su propia posición de dominio permaneciera intacta. No quería la mitad del imperio. Quería el control absoluto. Y si el mal juicio de Carlos ponía en riesgo todo lo que habían construido juntos, ella lo removería tan fácilmente como una reina captura a una torre en el tablero de ajedrez. Esa misma noche, Alexia enfrentó a Carlos con sutileza. No lo acusó directamente. En lugar de eso, expresó su preocupación por las largas horas que él pasaba trabajando y el impacto que eso tenía en su embarazo. Él reaccionó con una ternura cargada de culpa, tomándole la mano y prometiéndole que recortaría su horario después de la conferencia en Boston. Alexia simplemente sonrió, como si no entendiera el verdadero trasfondo, y apoyó su cabeza en su hombro. Carlos se sintió aliviado. Le besó la frente y susurró. Todo esto es por nosotros, y por el bebé, lo sabes. Pero mientras Alexia inhalaba el aroma familiar de su colonia, imaginaba en secreto otro escenario, una reunión del consejo directivo, la revelación pública de la traición de Carlos y su padre, Enrique Santamaría, desplegando una batería de maniobras legales que dejarían a Carlos humillado. Ese pensamiento, irónicamente, le dio paz. Se estaba preparando para la guerra, y no pensaba perder. Mientras tanto, Maribel se regodeaba en la ilusión de estar a punto de convertirse en reina. En su modesto apartamento del West Village, ella y su amiga Alicia brindaban por su inevitable victoria. Aunque Elisa intentaba jugar al abogado del diablo, sugiriendo que tal vez había más en Alexia de lo que parecía, Maribel desechó las advertencias con un gesto elegante de su mano perfectamente manicura. Es solo una esposa embarazada, cedió Maribel. No puede retenerlo para siempre. Pero Maribel estaba equivocada. Alexia no era una víctima indefensa. Y cuanto más se burlaba Maribel, más cerca estaba de desatar la avalancha que Alexia preparaba meticulosamente tras su fachada serena. En el exclusivo Norwood Club de la calle 14, Alexia organizó un almuerzo benéfico para iniciativas de salud femenina, una causa que realmente le importaba, pero también una conveniente fachada para reunir información. Vestida con un fluido vestido esmeralda que realzaba su pancita, se movía entre los invitados de la alta sociedad con su elegancia habitual. Pasantes de fotografía tomaban imágenes para redes sociales. Entre ellos, María Domingo, de Vogue, vio en Alexia el titular perfecto: Socialité embarazada lidera la causa por la salud materna. En un rincón, el director financiero de la firma inmobiliaria de Carlos, Carlos Vélez, se acercó a Alexia con discreción. Le confesó haber notado una discrepancia misteriosa en las finanzas de la empresa. Varias cuentas vinculadas a una consultora llamada M. Camacho presentaban pagos inusualmente altos. Inicialmente creída una contratista de marketing, el nombre tenía pocas referencias. Carlos, conocido por su meticulosidad, lo encontró extraño. Alexia sonrió, reconociendo la astucia detrás del alias. En su mente, M. Camacho no podía ser otra que Maribel. Carlos le estaba desviando dinero bajo la apariencia de asesoría profesional. Era una miga de pan, una pista directa al corazón de su engaño. Al otro lado del salón, Alexia vio una cara inesperada pero conocida: Maribel, vestida con un llamativo vestido azul cobalto, una sonrisa falsa de humildad estampada en el rostro. Había logrado entrar acompañando a una socialité menor, sin duda un movimiento estratégico para colocarse en el radar de Alexia. Al cruzar miradas con su rival, Alexia mantuvo la compostura externa, aunque por dentro su pulso se aceleró. Era la primera vez que estaban en la misma sala sin la presencia amortiguadora de Carlos. Maribel se acercó con una sonrisa confiada, la mano extendida. Señora Belmonte, dijo cálidamente. ¡Qué maravilloso evento ha organizado! Me alegra apoyar una causa tan noble. La hipocresía de sus palabras casi le provocó risa a Alexia, pero se contuvo.
Gracias, señorita Camacho, respondió, notando ese fugaz destello de sorpresa en el rostro de Maribel al ser reconocida. Agradezco su presencia, cada donación cuenta. Dejó que su mirada se prolongara lo justo para transmitir un mensaje que no requería palabras. Sé perfectamente quién eres. Una tensión helada chispeó entre ellas, visible solo para aquellos lo suficientemente atentos como para notar los matices. Maribel se retiró, incómoda, perturbada por la amenaza implícita. Esperaba encontrar a una Alexia distante o incluso ingenua, pero en su lugar, se topó con una mujer que irradiaba una confianza serena, que se movía entre la élite como una reina entre cortesanos. Aún así, Maribel se tranquilizó a sí misma diciéndose que Alexia estaba simplemente absorta en su embarazo. Se negó a ver la tormenta que se gestaba en su camino. Esa misma tarde, la noticia del evento benéfico comenzó a circular entre la élite neoyorquina. Las redes sociales elogiaban los esfuerzos filantrópicos de Alexia, mientras que las columnas de chismes salivaban ante los rumores de tensión entre ella y una invitada misteriosa. Carlos, al enterarse de que Maribel se había presentado en el evento de Alexia, sintió una punzada de pánico. Le escribió de inmediato. ¿Por qué fuiste allí? ¿Quieres que nos descubran? Maribel respondió con una sonrisa astuta en el rostro. Solo estaba haciendo contactos. Relájate. Carlos no respondió. En lugar de eso, se quedó mirando su teléfono, con gotas de sudor formándose en sus sienes. Por primera vez, comprendió de verdad la precariedad de llevar dos mundos al mismo tiempo. Había luchado tanto por mantenerlos separados, pero la ambición de Maribel ahora los estaba forzando a colisionar. Por primera vez, dudó de su capacidad para controlar la narrativa. Podía sentir las crecientes sospechas de Alexia, aunque se negaba a admitir que tal vez ella ya iba varios pasos por delante. Esa noche, en el ático que compartían con vista Central Park, Alexia sostenía una pila de documentos. Registros de pagos a M. Camacho, las notas de la investigación privada de Rafael Benito, y un borrador de estrategias legales preparado por Victoria Muñoz. Tenía todo lo necesario para devastar a Carlos, financiera, social y personalmente. Pero debía esperar el momento exacto, como una maestra de ajedrez paciente, para dar el golpe que más le favoreciera, y que más destruyera a su oponente. En un gesto de intimidad calculada, Alexia se deslizó en la cama junto a Carlos, acurrucando su cuerpo contra el de él. Necesitaba que él estuviera tranquilo, confiado. Si pensaba que ella estaba entrando en una etapa de aceptación y ternura, tal vez bajaría aún más la guardia. Él la abrazó y susurró. Perdóname por no estar tan presente, el trabajo ha estado loco. Ella fingió una sonrisa cansada. Lo sé, amor. Pero confío en que harás lo mejor para nuestra familia. Su tono comprensivo disipó momentáneamente su culpa. Carlos pensó que había esquivado el desastre una vez más. Lo que no sabía era que la próxima traición no vendría de él, sino de Alexia. Su esposa. La madre de su hijo por nacer. ¿Quién estaba armando un plan de venganza capaz de sacudir todo su mundo hasta los cimientos? 2 semanas después, Alexia asistió a una conferencia exclusiva de mujeres en los negocios en el Harvard Club. Entre las ponentes principales estaba nada menos que Victoria Muñoz, la formidable abogada que había representado a la dinastía Santamaría en varios escándalos. Victoria también era una antigua amiga de la familia. Alexia tomó asiento en primera fila, su embarazo evidente bajo un elegante vestido negro a medida. Mientras Victoria hablaba sobre el tema de la influencia estratégica y cómo ganar sin pelear, Alexia sintió que cada palabra le resonaba en lo más profundo. Durante el receso, Alexia abordó a Victoria en un salón privado, lejos de periodistas y figuras influyentes en redes. Con una taza de té de manzanilla en mano, le reveló todo su plan. Quería salir del matrimonio, pero no de la manera convencional. Deseaba tomar el control del imperio inmobiliario de Carlos, asegurando no solo su estabilidad financiera, sino también una narrativa pública que la presentara como la esposa resiliente y triunfante que superó la traición. Victoria la escuchó atentamente, sus ojos agudos no perdían detalle. «¿Sabes los riesgos reputacionales?», dijo, cruzando las piernas. «El divorcio entre los ricos es un juego de alto riesgo. La simpatía pública puede estar de tu lado, pero solo hasta tu próxima reunión de directorio. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos hacer más que exponerlo, podemos asegurarnos de que salgas ilesa, y quizá aún más rica».
Alexia asintió. Quiero proteger el futuro de mi hijo, pero también quiero que él y ella entiendan las consecuencias de cruzarme. Su voz era firme, su corazón palpitaba con una determinación sombría. Victoria alzó una ceja. ¿Ella? La amante. Maribel Camacho. Aclaró Alexia. Es del tipo que se cree imparable. Si no le damos una lección, volverá a intentarlo con otra familia. Victoria suspiró. Desde el punto de vista legal. No puedo representarte en una venganza personal, advirtió Victoria con serenidad. Pero si quieres orquestar un fiasco público que la deje humillada, puedo asegurarme de que lo hagamos dentro de los márgenes legales, o al menos, de forma difícil de litigar. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Alexia. Eso era exactamente lo que esperaba oír. Días después, Alexia puso en marcha la fase 1 de su plan, sabotear el canal financiero que Carlos había creado para Maribel. En reuniones discretas con Carlos Vélez, acordaron iniciar una auditoría interna de todas las tarifas de consultoría dentro de Beacon-X. Usó la influencia de su padre, Enrique Santamaría aún tenía un peso considerable en el comercio global, y Carlos dependía profundamente de esas conexiones. Cuando Vélez anunció una investigación formal, Carlos quedó acorralado. Debía colaborar o arriesgarse a perder a inversionistas clave. Bajo la apariencia de un control rutinario de la empresa, el nombre M. Camacho fue señalado, y sus sospechosos pagos elevados quedaron suspendidos indefinidamente. Maribel, de repente desconectada de su constante flujo de ingresos, enfrentó a Carlos. Se reunieron en una cabina privada de un lujoso restaurante de sushi cerca de Madison Avenue. Sus ojos ardían de frustración. ¿Por qué no está llegando el dinero? Tengo facturas. No puedo vivir con migajas mientras tú resuelves tu drama corporativo. Carlos se frotó las sienes. Es solo una auditoría temporal. Nadie sospecha nada todavía, pero tenemos que ser más cautelosos. La ansiedad lo devoraba. Si Maribel seguía presionando y esto se volvía un escándalo, perdería el respaldo del padre de Alexia, y eso podría destruir Beacon-X. ¿No puedes ajustar un poco el presupuesto mientras tanto? ¿Ajustar el presupuesto? Maribel bufó, su voz elevándose. Dejé mi trabajo. Mi apartamento no es barato. Y me prometiste que te encargarías de todo. Ahora me dices que espere. Estuvo a punto de lanzar su copa de sake, pero logró contenerse. Las escenas públicas no eran su estilo, pero estaba al borde del colapso. Lo resolveremos, dijo Carlos, su voz teñida de desesperación. Estoy manejando muchas cosas. Alexia está. Se detuvo. No quería profundizar en las complejidades de lidiar con su esposa embarazada. Pero Maribel percibió la tensión. Le tomó la mano, suavizando su tono. Sé que es complicado, ronroneó. Pero tal vez ya es hora. Hora de hacer nuestro movimiento. Podríamos huir a las Bahamas, o incluso a Londres. Empezar de nuevo, solo tú y yo. En su mente, ese era el final feliz, Carlos divorciándose de Alexia, humillándola públicamente y escapando con Maribel hacia una vida de riqueza sin límites. No tenía idea de que Alexia ya tejía una red para atraparlos a ambos. Carlos forzó una sonrisa a medias. No corramos, murmuró. Déjame resolver la situación financiera primero. Después, veremos. Pero al salir del restaurante, ambos sentían cómo se deshilachaban los hilos del control. Maribel había percibido la amenaza en el súbito corte de sus fondos. Carlos sentía la presión asfixiante de la vigilancia silenciosa de Alexia y de la inestabilidad creciente de su empresa. Ninguno de los dos comprendía que sus ilusiones de control estaban por desmoronarse. Alexia no solo reaccionaba, estaba orquestando una sinfonía de destrucción. Y el crescendo estaba cada vez más cerca. Unas noches después, Alexia organizó una cena íntima en su ático. La lista de invitados era pequeña pero influyente, su confidente más cercana, Alan Rivas, curadora de arte en el Guggenheim, y por supuesto, Victoria Muñoz, quien llegó con elegancia en un traje azul marino. A la luz de las velas, y con una cena de 3 tiempos preparada por el chef Jean George, conversaron sobre arte, filantropía y la próxima expo inmobiliaria en Miami.
Pero el verdadero propósito de la velada estaba en el subtexto de cada sonrisa cortés y cada mirada discretamente intercambiada. Después del postre, Alexia las guió a un salón privado. La habitación era minimalista pero lujosa, adornada con obras originales de artistas contemporáneos. Allí, cerró la puerta con llave. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa de centro y expuso su estrategia. Victoria hojeó los documentos legales, asintiendo ocasionalmente. Alan, más inclinada al arte que al derecho, preguntó: ¿Estás segura de que no estás yendo demasiado lejos? Exponerlo públicamente puede volverse desordenado. Los medios van a devorarlo. Ese es exactamente el punto, respondió Alexia. Carlos construyó su imagen sobre los valores familiares, la lealtad y la moral intachable. Si el escándalo estalla públicamente, perderá toda credibilidad, al menos por un tiempo. Y entonces yo podré posicionarme como la esposa traicionada pero fuerte, que superó la adversidad. Tendremos que ser cuidadosas, agregó Victoria. Si lo manejamos mal, podría volverse en contra de Alexia, haciéndola ver como vengativa. Pero si acertamos con el tono, especialmente aprovechando su embarazo, la simpatía fluirá naturalmente hacia ella. Alan se llevó los dedos a las sienes. Esto es tan estratégico. Nunca imaginé que podías ser tan fría. Los ojos de Alexia brillaron con un destello acerado. Estoy protegiendo el futuro de mi hijo. Y enseñándoles a ambos una lección que no van a olvidar. Mientras tanto, Maribel, sintiéndose cada vez más acorralada, decidió acudir a un aliado inesperado, su exnovio, Tomás García, un empresario tecnológico. Había salido con él brevemente antes de Carlos. Tomás García, un emprendedor tecnológico con cabello rubio ceniza y energía nerviosa, había caído en tiempos difíciles tras el fracaso de una startup. Pero todavía conservaba cierto ingenio, una astucia afilada que Maribel creía poder aprovechar para obtener información comprometedora sobre Alexia. Cualquier cosa que pudiera inclinar la balanza a su favor. Se reunieron en un espacio de oficina colaborativa discreto cerca de Chelsea. Maribel, con el tono dramático de una actriz principal, tejió su historia de traición inminente a manos de la todopoderosa Alexia Belmonte. Está completamente sobre nosotros, insistió. Y necesito una ventaja. Un esqueleto en su armario. Tal vez algo sobre los juicios de su padre, o vínculos turbios con el imperio naviero. Cualquier cosa que pueda usar para evitar que me destruya. Tomás tamborileó los dedos sobre el escritorio, sus ojos brillando de interés. La información es poder, especialmente en la alta sociedad. Déjame ver qué puedo encontrar. Maribel salió de la reunión con un atisbo de esperanza. Se imaginaba descubriendo un escándalo tan grande que obligaría a Alexia a retroceder. Lo que no sabía era que la vida de Alexia había sido meticulosamente victoriada por equipos legales de élite y expertos en relaciones públicas. Maribel probablemente había emprendido una misión inútil. Los días se fundieron con las noches. Cada bando perseguía ilusiones de dominio. Carlos se encontraba bajo una presión creciente en Beacon Heights. Los inversionistas hacían preguntas cada vez más directas. Vélez lo tenía contra las cuerdas con el escándalo de consultorías, y Alexia seguía siendo la imagen de la tranquilidad y el apoyo, sin jamás insinuar que sospechaba algo. En los momentos de silencio, Carlos sentía una inquietud difícil de explicar. Todo era demasiado perfecto. En un último intento por recuperar el control, Carlos pidió una reunión privada con su suegro, Enrique Santamaría, para hablar de una posible reestructuración empresarial. Se encontraron en el salón privado del Ritz-Carlton. Enrique, un hombre alto, de más de 60 años, con porte distinguido, lo escuchó con cortesía mientras Carlos hablaba en círculos sobre la necesidad de mayor liquidez y nuevas alianzas internacionales. Evitó mencionar los pagos cuestionables a Maribel, pero insinuó que la empresa necesitaba capital adicional para superar una tormenta temporal. Enrique bebió un sorbo de bourbon con calma calculada. Déjame ver si entiendo bien, dijo con un dejo de severidad en la voz. ¿Quieres que asigne más recursos a Beacon Heights mientras estás bajo una auditoría interna? Es un procedimiento estándar, de verdad, mintió Carlos. Vélez solo está siendo precavido. Enrique lo estudió en silencio durante varios segundos. Beacon Heights ha funcionado bien, pero tu vida personal, ¿se mantiene estable? El corazón de Carlos se aceleró.
Por supuesto, respondió demasiado rápido. Alexia está bien. El bebé está sano. Solo estamos preparándonos para una expansión que coincida con su nacimiento. Enrique no dijo nada. Dejó que el silencio hablara por él. Finalmente, se levantó de su asiento. Haré que mi equipo revise tu propuesta. Mientras tanto, te sugiero que pongas en orden tu casa. La felicidad de mi hija es lo más importante para mí. Si algo está mal, confía en que haré lo que sea necesario para protegerla. La amenaza flotaba en el aire. Carlos forzó una sonrisa, pero al ver a Enrique marcharse, sintió un escalofrío. Era otro recordatorio de que Alexia no estaba indefensa. Su suegro había construido un imperio que abarcaba continentes. Una firma inmobiliaria menor como Beacon podía desaparecer con una sola llamada. Y sin que Carlos lo supiera, esa era precisamente la llamada que Alexia y Enrique planeaban hacer cuando llegara el momento. La guerra continuaba entre negociaciones a puerta cerrada, mensajes furtivos y maniobras silenciosas, pero el día del juicio final se acercaba. Cada participante apretaba su control sobre una ilusión, a punto de colapsar. Un miércoles nublado, Carlos despertó con el sonido de Alexia moviéndose por el ático. Miró su teléfono, 5 llamadas perdidas de Maribel. De repente, el pecho se le apretó. Llevaba 3 días sin verla, y sabía que estaría perdiendo la paciencia por los pagos suspendidos. Antes de que pudiera escabullirse para devolverle la llamada, Alexia entró en el dormitorio. Iba vestida con una blusa sencilla pero elegante y pantalones de maternidad. Buenos días, saludó con suavidad, colocando una mano sobre su vientre en crecimiento. Pensé que podríamos desayunar juntos, dijo Alexia con suavidad. Carlos asintió, forzando una sonrisa. Claro, eso estaría bien. Mientras compartían Amlets y jugo de naranja recién exprimido, Alexia comenzó a tantear el terreno con sutileza. Te noto estresado últimamente. ¿Tienes algo en mente? Carlos la miró con atención, buscando algún indicio de acusación en su expresión. No encontró ninguno. Lo de siempre, la presión de los inversionistas, respondió, una media verdad. Ella inclinó la cabeza con empatía. Lo entiendo. Mi padre me comentó que hablaron. Dijo que parecías preocupado por el crecimiento de la empresa. Carlos sintió una punzada. Es solo precaución, balbuceó. Ya sabes cómo es, todos quieren asegurarse de que la empresa siga siendo rentable. Especialmente con el bebé en camino. Alexia sintió, una sonrisa tranquila en los labios. Estoy segura de que lo manejarás bien. Siempre lo haces. Le tomó la mano con ternura. El gesto casi hizo que a Carlos se le llenaran los ojos de lágrimas. No podía creer la profundidad de su bondad, una bondad que no merecía. La punzada de culpa lo dejó en silencio, incluso mientras su teléfono vibraba una y otra vez en su bolsillo con llamadas de Maribel. Más tarde ese día, Alexia tenía una cita médica programada en el hospital Mount Sea. Carlos insistió en acompañarla, ansioso por distraerse del caos que lo rodeaba. Escucharon los latidos del corazón del bebé y observaron las imágenes en la pantalla del ecógrafo. Alexia se sintió profundamente conmovida. A pesar de su plan calculado, amaba sinceramente a ese hijo por nacer. Se preguntó si Carlos sentía lo mismo, o si su mente estaba en otro lugar. La verdad era que Carlos estaba atrapado en un remolino de emociones contradictorias. La ecografía había humanizado la paternidad inminente que hasta entonces había tratado de ignorar. Sentía asombro, emoción, y una abrumadora vergüenza. Estaba traicionando a Alexia en su momento más vulnerable, y eso ya no se sentía justificable. Pero cada vez que intentaba cortar con Maribel, la tensión crecía, su furia, sus súplicas, ese encanto manipulador. Esa noche, mientras Alexia dormía bajo los efectos del medicamento prenatal, Carlos se escabulló al estudio para devolver la llamada a Maribel. Apenas ella contestó, su ráfaga de reclamos explotó. Llevo todo el día intentando localizarte, Carlos. Esto es ridículo. No puedo seguir viviendo así. Baja la voz, susurró él, temiendo despertar a Alexia. La auditoría no depende de mí. Necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo? Exigió.
Estoy al límite. Necesito dinero. Mi casero me amenaza con desalojarme. Su voz se quebró. Me prometiste una vida mejor, no esta ansiedad constante. Carlos se debatía entre la compasión y la exasperación. Lo resolveré. Pero tienes que alejarte un poco. No vayas más a eventos de Alexia. No trates de acercarte a mí en público. Maribel soltó una carcajada amarga. ¿O qué? ¿Vas a cortarme del todo? No creas que no puedo ir a la prensa. Puedo destruir tu vida entera con una sola entrevista. La amenaza flotó en el aire. La rabia de Carlos se encendió. Ni se te ocurra, Maribel. Si lo haces, nos arruinas a los dos. Y no recibirás ni un centavo. Entonces busca la forma de pagarme, espetó ella, y cortó la llamada. Carlos se desplomó en el sillón de cuero, la cabeza entre las manos. Por primera vez, lamentó cada paso que lo había llevado hasta allí. Pero el arrepentimiento no lo salvaría ahora. La siguiente fase del plan de Alexia ya estaba en marcha. Y él permanecía voluntariamente ciego, aunque sus cimientos ya comenzaban a resquebrajarse. Esa misma noche, Alexia se deslizó fuera de la cama y realizó una llamada. No era a su padre, ni a Victoria, sino a Rafael Benito, el investigador privado. Con voz firme, le dio nuevas instrucciones. Dentro de las próximas 2 semanas, dijo. Es hora. Reúne toda la evidencia que tengas, fotos, grabaciones, documentos financieros, mensajes de texto. Quiero todo. Vamos a hacerlo público. La compostura profesional de Rafael vaciló un momento. ¿Estás segura de que quiere hacerlo ahora, señora Belmonte? Podemos esperar hasta que nazca el bebé. Alexia colocó una mano sobre su vientre, sintiendo una leve patadita. El bebé nacerá en un mundo mejor, si resuelvo esto ahora. Colgó, exhalando un aliento que no sabía que contenía. La tormenta estaba a punto de desatarse. Y nadie podría detenerla. Ni Carlos. Ni Maribel. Nadie. Y cuando lo hiciera, Alexia pensaba estar en el centro, con la cabeza en alto, viendo cómo el caos que había orquestado los arrastraba a una nueva realidad que solo ella controlaría. Maribel sentía como el suelo temblaba bajo sus pies. Ya no estaba segura de que Carlos pudiera conseguirle el dinero. Y la investigación de Tomás García sobre Alexia no arrojaba resultados relevantes, más allá de algunos negocios públicos y sin escándalos. El historial de Alexia era impecable. La frustración de Maribel estalló. Necesitaba una táctica nueva. La desesperación la llevó a agendar una reunión clandestina con una joven columnista de chismes del New York Post, Cayetana Cuenca, especialista en escándalos de celebridades. Se encontraron en un rincón apartado de un café en Midtown, ocultas tras gafas de sol enormes y sombreros. Sabía que corría un riesgo, pero sentía que ya no tenía elección. Tengo una historia que venderá muchos periódicos, dijo Maribel en voz baja, deslizando un sobremanila sobre la mesa. Dentro había fotos borrosas de ella entrando y saliendo de hoteles con Carlos, junto a capturas de pantalla de mensajes de texto. Ese es Carlos Belmonte, magnate inmobiliario. Y yo soy su amante. Su esposa está embarazada. Cayetana alzó una ceja, hojeando las fotos. Esto es oro para la prensa rosa, admitió. Pero, ¿tienes algo más concluyente? Estas imágenes son sospechosas, sí, pero podrían justificarse fácilmente. Maribel se inclinó hacia adelante. Puedo darte detalles explícitos, fechas, horas, recibos de tarjeta de crédito. Suficiente para que tus lectores se baboseen. Pero no lo daré gratis. Quiero un acuerdo por escrito, una parte del ingreso por sindicación de la historia. Y aparecer en portada, si es posible. Cayetana dudó un momento. Tenemos un procedimiento para eso. Tendré que consultarlo con mis superiores, dijo Cayetana con cautela. The Post no suele ofrecer participación en beneficios, pero una suma elevada por una exclusiva, eso podría ser viable. Maribel echó un vistazo nervioso alrededor del café. Haz que ocurra. Y manténme en el anonimato al principio. Saldré a la luz cuando llegue el momento adecuado. Al salir del café,
se sentía entre la euforia y el terror. Si Cayetana publicaba la historia, explotaría todo. La imagen pública perfectamente pulida de Carlos se desmoronaría, Alexia se enteraría, y el escándalo sacudiría a la alta sociedad neoyorquina. Pero tal vez eso era justo lo que Maribel necesitaba. Con todo expuesto, Carlos tendría que dejar a Alexia por ella o perderlo todo. De una forma u otra, Maribel asumía que podría controlar la narrativa, y por extensión, el futuro de Carlos. Lo que no había considerado era que Alexia ya tenía preparada una narrativa propia, respaldada por músculo legal y una simpatía pública cuidadosamente cultivada. Si Maribel pensaba brillar bajo el resplandor de los titulares, estaba a punto de chocar contra una mujer que había pasado su vida aprendiendo a usar los medios como un arma. Mientras tanto, en Beacon Heights, la tensión alcanzaba su punto máximo. Carlos Vélez descubrió una segunda cuenta de consultoría, bajo un nombre apenas modificado, M.A. Holdings. Las sumas desviadas allí eran aún mayores. Al intentar hablar con Carlos, este lo ignoró, alegando que se trataba de un arreglo privado para una iniciativa de marketing internacional. Pero Vélez no era ingenuo. Involucró al equipo de cumplimiento, sellando las últimas grietas en la defensa tambaleante de Carlos. Desesperado, Carlos tomó medidas drásticas, liquidó parte de sus acciones personales, con pérdidas, para transferir dinero a Maribel y mantenerla en silencio. Pero para su horror, su suegro, Enrique Santamaría, se enteró de la venta repentina. Esa noche, recibió una llamada telefónica helada. ¿Estás loco?, tronó la voz de Enrique. ¿Vender tantas acciones de golpe? Vas a provocar especulación de que la empresa está en problemas. Nuestros socios en Singapur ya están haciendo preguntas. Fue algo personal, balbuceó Carlos. Un gasto urgente. No puedes seguir cometiendo estos errores, hijo, dijo Enrique con furia contenida. Eso te hace quedar mal a ti, y por extensión a mi hija y a esta familia. Pon tu casa en orden. Clic. La línea se cortó. Carlos se quedó mirando el teléfono, con el sudor frío bajándole por el cuello. Se sentía atrapado entre tres fuerzas, las demandas implacables de Maribel, las sospechas impenetrables de Alexia, y el escrutinio despiadado de Enrique. Todo su mundo se tambaleaba. Y sin saberlo, la reunión de Maribel con la periodista fue la chispa final. Para el fin de semana, los rumores empezaron a circular en tabloides menores de Nueva York. Aún no era portada, pero la mecha ya estaba encendida. Mientras Maribel creía poder controlar la explosión, Alexia preparaba en silencio el golpe final. Una maniobra devastadora y elegantemente ejecutada que dejaría a Maribel atónita, a Carlos arruinado y a Alexia como la triunfadora ante la opinión pública. Llegó el día de la Expo Inmobiliaria en Miami, y con él, el escenario perfecto para el movimiento maestro de Alexia. Carlos había volado antes, esperando cerrar algunos acuerdos y calmar a los inversionistas. Alexia, citando su embarazo, anunció que llegaría al día siguiente con Enrique Santamaría y Victoria Muñoz, una comitiva que transmitía tanto estatus como advertencia. Desde Nueva York, Maribel se enteró de la Expo. La vio como una oportunidad para irrumpir en la esfera profesional de Carlos. Si lograba aparecer a su lado en una cena o fiesta posterior, la prensa podría adelantarse a la narrativa de Alexia. Reservó vuelo sin pensarlo, ignorando las reiteradas advertencias de Elisa, su mejor amiga, que le decía que estaba jugando con fuego. Al llegar, se instaló en un pequeño hotel boutique a pocos minutos del Four Seasons, donde se alojaban Carlos y otros magnates. Llamó a Carlos sin parar, dejando mensajes cuando no respondía. Estoy en Miami. Tenemos que hablar. O me ves, o encontraré otra forma de llamar tu atención. Carlos, al borde del colapso, no respondió. Pasó el día corriendo de un stand a otro en la Expo, firmando autógrafos de su libro Reinventando el espacio urbano, saludando a inversionistas importantes. Pero una sensación de desastre inminente lo carcomía. Miraba a su alrededor, medio esperando que Maribel apareciera de repente, o que una horda de periodistas lo confrontara con evidencia irrefutable. Esa noche, Alexia llegó a la gala con un vestido azul marino fluido, que ocultaba elegantemente su vientre. Entró como una reina regresando a su corte. Enrique, firme e imponente a su lado, dejaba claro que su presencia no debía tomarse a la ligera. Victoria vigilaba, siempre atenta a cualquier señal de escándalo. Entre las copas de champán,
Alexia vio a Maribel al acecho en la periferia, con un vestido de lentejuelas demasiado corto que chocaba con la elegancia del evento. Sus miradas se cruzaron. Un destello de reconocimiento. Maribel frunció el ceño. Alexia, en cambio, le ofreció una sonrisa serena y calculada. Ninguna dijo una palabra. Cerca de la medianoche, mientras la gala terminaba, Alexia acorraló a Carlos en un pasillo discreto. Le tomó del brazo y susurró. Vamos a la suite. Quiero hablar contigo de algo importante. El corazón de Carlos latía con fuerza. Claro, logró decir, intentando imitar su serenidad. En el ascensor, notó la tensión en la mandíbula de Alexia. Algo venía. Lo presentía. Dentro de la suite, Alexia cerró la puerta, se quitó los pendientes y se volvió hacia él. Sé lo de la aventura, dijo con voz firme. Fría, pero serena. Sé lo de Maribel. Carlos se quedó blanco. A Alexia, yo. Ella levantó una mano. Me mentiste. Traicionaste nuestro matrimonio mientras llevo a tu hijo en el vientre. Y lo he sabido desde hace tiempo. Él intentó negarlo, pero era inútil. Lo siento, jamás quise hacerte daño. Sus ojos se humedecieron, pero su tono no se quebró. Pero lo hiciste. Y ahora hay que afrontarlo. Carlos se preparó para gritos, para lágrimas. Pero el rostro de Alexia se endureció con una serenidad regia. Mañana, daremos una conferencia de prensa aquí en el hotel. Estarás a mi lado cuando anuncie que asumo como directora financiera interina de Beacon-Heights, ya que Vélez renunciará de forma inmediata. Esa historia opacará todos los rumores. Carlos no podía hablar. ¿Vélez renunciando? ¿Alexia al mando? Era evidente. Todo estaba planeado. Desde hacía semanas. Y si intentas oponerte, añadió, con voz helada. Filtraré cada evidencia de tu aventura a la prensa yo misma. Fotos. Grabaciones. Documentos financieros. No será solo un escándalo personal, será un colapso corporativo. Tus inversionistas huirán. Mi padre se encargará de eso. Carlos sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿No puedes? ¿Hablas en serio? Alexia dio un paso más cerca, su mirada firme como una daga. Pruébame. Victoria Muñoz ya está redactando los comunicados. Si cooperas, presentaremos esto como una transición estratégica. Seguirás siendo el rostro de Beacon-Heights, pero yo seré el cerebro. Y cuando nazca el bebé, daremos una imagen de unidad. Carlos tragó saliva. ¿Y Maribel? Maribel no importa, dijo Alexia, curvando los labios con desprecio. Descubrirá que todas las puertas están cerradas para ella. Ningún medio publicará su historia. Y si intenta actuar por su cuenta, nuestro equipo legal la sepultará con demandas por difamación. Desaparecerá en la oscuridad, arruinada y humillada. En ese momento, Carlos comprendió la magnitud del plan. No era solo venganza. Era una toma hostil de control. Y ella lo estaba dejando sin opción, obedecer, o enfrentarse a la ruina total. Incapaz de procesar lo que acababa de escuchar, se dejó caer al borde de la cama, enterrando el rostro entre las manos. Solo podía pensar en salvar lo poco que le quedaba. El futuro de su empresa. El futuro de su hijo. Y tal vez, un poco de dignidad. Alexia lo observó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Había fantaseado con este enfrentamiento durante meses. Pero la realidad se sentía extrañamente hueca. El amor se mezclaba con la furia. La traición con la satisfacción. Aún así, se mantuvo firme. Estaba decidida, su hijo nacería en un mundo de poder y seguridad, no en el caos que Carlos había desatado. Sin decir otra palabra, se dio media vuelta y salió de la suite, dejando a Carlos solo en la asfixiante oscuridad. Mañana sería el acto final. Una demostración pública de unidad que eclipsaría un escándalo capaz de destruir a cualquier otra mujer. Pero Alexia no era cualquier mujer. Era una Santa María de nacimiento. Una Belmonte por matrimonio.
Y estaba a punto de demostrar que ningún amante destrona a una reina en su trono. La mañana llegó con un calor pegajoso típico de Miami. Carlos tenía el estómago revuelto por la ansiedad mientras él y Alexia se dirigían al salón de conferencias del hotel. El personal iba y venía ajustando micrófonos y alineando sillas. Un pequeño grupo de reporteros esperaba, invitados bajo el pretexto de un importante anuncio corporativo de Beacon-Heights. Enrique Santamaría no estaba presente. Optó por quedarse detrás de las cortinas, por ahora. Victoria Muñoz permanecía en un costado, los brazos cruzados, el rostro impenetrable. Rafael Benito, camuflado como personal de seguridad del hotel, fue el refuerzo de último minuto de Alexia para asegurarse de que Maribel no pudiera irrumpir en la rueda de prensa ni emboscar a Carlos frente a las cámaras. Pero Maribel tenía otros planes. Furiosa por el corte financiero y sospechando que se avecinaba un gran anuncio, decidió confrontar a Carlos en público. Eludió la seguridad mostrando una credencial de prensa falsa, cortesía de su breve asociación con Cayetana Cuenca. Mientras las cámaras comenzaban a grabar, Maribel se deslizó hasta un asiento en la última fila, los ojos clavados en el escenario como láser. Carlos y Alexia aparecieron ante el podio. Carlos, pálido y visiblemente sudoroso, carraspeó. «Gracias por venir hoy», empezó con voz temblorosa. «Queremos anunciar algunos cambios importantes en Beacon-Heights». Antes de que pudiera continuar, Alexia dio un paso elegante al frente. «A partir de hoy, nuestro director financiero Marcos Vélez ha presentado su renuncia por motivos personales. Agradecemos sus años de servicio». Pausa. Los flashes iluminaron su rostro sereno. «En el interín, yo asumiré el cargo de directora financiera. Creemos que esta transición garantiza crecimiento sostenido e innovación». Un murmullo recorrió la sala. Los reporteros lanzaron preguntas al unísono. ¿Esto indica problemas internos en Beacon-Heights? Alexia sonrió con calma. En absoluto. Es una medida proactiva para garantizar estabilidad mientras la empresa continúa expandiéndose. Otra pregunta, esta vez de un medio local. ¿Cuál es el cronograma de salida de Vélez? Alexia respondió con maestría. Carlos, rígido, solo asentía cuando se le pedía. Cada segundo se sentía como caminar sobre una navaja afilada. Y entonces sucedió. Maribel se puso de pie. Su voz cortó el murmullo como una cuchilla. ¿Qué hay de los rumores de infidelidad? Este cambio de liderazgo no es más que una cortina de humo para cubrir la aventura del señor Belmonte con una consultora de Beacon-Heights. Sostuvo su teléfono en alto, tomando fotos en rápida sucesión. Gritos ahogados se oyeron en la sala. Las cámaras giraron hacia el escándalo. Alexia, fingiendo sorpresa, miró a Maribel con una calma escalofriante. «Perdón, ¿quién es usted?», preguntó Alexia con una calma cortante. «Soy Maribel Camacho», declaró ella, dando un paso al frente. «La supuesta consultora a la que su empresa ha estado pagando en secreto». Su voz temblaba, una mezcla de rabia y desesperación. «Carlos Belmonte ha tenido una aventura conmigo durante casi un año. ¿Por qué no le cuentas al mundo sobre eso?». El caos estalló entre los reporteros. Algunos giraron las cámaras hacia Maribel, otros lanzaban preguntas a gritos a Carlos y Alexia. El rostro de Carlos se vació de color. Por un momento, pareció completamente paralizado. Alexia, en cambio, no perdió la compostura. Levantó una mano, exigiendo silencio. «Ya veo», dijo, dirigiendo una mirada al equipo de seguridad. «¿Podrían, por favor, escoltar a la señorita Camacho fuera del recinto? No tenemos constancia de que figure en la lista de prensa». Maribel intentó zafarse del guardia que ya la había tomado del brazo. «No te atrevas a ignorarme», gritó, su voz rozando la histeria. «Tengo pruebas. Fotos. Mensajes. Todo». Un silencio tenso cayó en la sala cuando Alexia bajó del podio y se acercó a Maribel. Las cámaras captaron cada segundo. Con un tono cargado de lástima y desprecio, Alexia habló lo bastante alto como para que los micrófonos cercanos lo captaran. «Señorita Camacho, conozco bien sus delirios. Mi esposo y yo hemos soportado sus intentos de extorsión durante ya bastante tiempo. Es lamentable.
¿Asintió al guardia? Por favor, retírela. Los ojos de Maribel se abrieron de par en par, incrédula. «Estás mintiendo», gimió, con la voz quebrada. «Carlos, diles la verdad». Carlos abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. Recordó la amenaza de Alexia: coopera o enfréntate a la ruina total. Y no pudo hablar. En ese instante, Maribel comprendió que había perdido el control. La humillación le ardía como fuego en el pecho. Mientras los guardias la arrastraban fuera de la sala, sus gritos resonaban. «Estoy diciendo la verdad. No podrán silenciarme para siempre». Los reporteros clamaban respuestas, pero Alexia, con el semblante impecable de una socialité en control, levantó la mano una vez más. «No vamos a dignificar estas acusaciones con más atención», declaró. Su voz tembló apenas lo suficiente para inspirar compasión. «Como muchos de ustedes saben, estoy esperando a nuestro primer hijo. Mi esposo y yo planeamos enfocarnos en nuestra familia y en el futuro de Beacon-Heights. Gracias». Y con eso, se dio media vuelta y salió. Carlos la siguió, como una sombra, pálido, desorientado. Las cámaras lo siguieron, capturando la imagen final. La esposa embarazada liderando con firmeza al otrora confiado millonario, mientras la amante caía en desgracia. Arrastrada entre gritos hacia el olvido. En los pasillos detrás del salón, Victoria Muñoz y Rafael Benito esperaban. Victoria sintió con aprobación al ver a Alexia. Rafael, con discreción, se quitó el sombrero a modo de saludo. «Ya está bajo custodia del equipo de seguridad del hotel», indicó. La siguiente jugada quedaba en manos de Alexia. Presentar cargos por allanamiento, intimidación, o dejarla ir. De cualquier modo, el colapso público de Maribel había destruido su credibilidad. Cualquier historia que intentara vender olía a desesperación escandalosa. Carlos, conmocionado, se volvió hacia Alexia. «¿Y ahora, qué pasa?» Alexia lo miró con frialdad. «Ahora», dijo, «regresamos allí afuera, sonreímos para las cámaras y fingimos ser la pareja perfecta, hasta que yo decida lo contrario». «Yo decido lo contrario». Carlos intentó atrapar su mirada, pero Alexia desvió la vista. Sintió una helada punzada de terror. Su imperio ya no le pertenecía. Se había convertido en una figura decorativa. Y en cuanto a Maribel, dudaba que desapareciera en silencio, pero después de semejante espectáculo, su influencia sería mínima. Alexia había ganado. No había forma de negarlo. La única pregunta era cuánto tiempo más ella permitiría que Carlos se mantuviera a su lado. La repercusión del escándalo en la Expo de Miami se desplegó rápidamente en tabloides y medios digitales. Los titulares iniciales clamaban: «Mujer irrumpe en conferencia de Beacon-Heights y denuncia romance con CEO». Pero gracias a las declaraciones perfectamente orquestadas por Alexia y a las rápidas intimidaciones legales de Victoria Muñoz, la historia cambió de tono. Las publicaciones empresariales más respetadas ni siquiera tocaron el escándalo, enfocándose en cambio en el nuevo rol de Alexia como directora financiera interina, retratando la irrupción de Maribel como el arrebato de una mujer despechada buscando atención. La simpatía pública se volcó hacia Alexia, admirando su temple bajo presión, especialmente dada su condición de embarazada. Las acciones de Beacon-Heights, aunque sacudidas brevemente, se estabilizaron cuando Enrique Santamaría reiteró públicamente su respaldo a la firma. En una jugada calculada, Alexia y Carlos dieron una breve entrevista a CNBC, desestimando las acusaciones de Maribel como infundadas y difamatorias. No mencionaron demandas, pero insinuaron la posibilidad. Maribel se encontró acorralada. Ningún medio serio quería su historia tras el desastre de la conferencia. Cayetana Cuenca, del New York Post, dejó de responder sus llamadas, citando reticencia editorial a publicar alegaciones sin pruebas verificadas. Incluso los tabloides más sensacionalistas exigían evidencia más clara, evidencia que Maribel tenía, pero que ahora nadie creía que le perteneciera legítimamente. Intentó vender su colección de mensajes y fotos a sitios de chismes menores, pero las ofertas eran miserables. Su colapso público había manchado su credibilidad para siempre. Para empeorar las cosas, Beacon-Heights suspendió todos los pagos a Muir y M.A. Holdings, marcándolos para revisión legal. Su casero, cansado de excusas, inició un proceso de desalojo.
gastó sus últimos ahorros en un abogado de mala reputación que presentó una demanda absurda por daño emocional y ruptura de contrato contra Carlos. Victoria Muñoz respondió con una brutal moción de desestimación. Incluso el juez, al leer los escritos iniciales, comentó abiertamente lo débil del caso, anticipando una clara derrota. Sola en su apartamento estrecho, con cajas a medio empacar, Maribel deslizaba el dedo por redes sociales. Vio fotos de Alexia, radiante en un evento benéfico, con Carlos a su lado. El pie de foto decía: la pareja poderosa supera escándalo público y se enfoca en su bebé y crecimiento corporativo. Una oleada de ira y desesperación la arrasó. Había perdido todo. La ilusión del amor. La riqueza prometida. Su reputación. Y la esposa embarazada que una vez desestimó como sumisa y débil, había ejecutado un plan que la dejó varada, como pez enganchado en un anzuelo, boqueando en vano. Mientras tanto, en el ático de los Ibáñez, el ambiente era tenso. Carlos, resignado a su nuevo rol de subordinado de Alexia, se movía con cautela alrededor de sus estados de ánimo. Las conversaciones eran breves y funcionales. Solo al hablar del bebé se notaban destellos de emoción genuina. ¿El nuevo cuarto infantil ya estaba listo? Paredes en tonos pastel, alfombra suave, estanterías repletas de cuentos. Era el recordatorio de que, sin importar cuán rota estuviera su relación, los unía el niño por venir. Una noche, mientras Alexia tomaba té de hierbas en el salón, Carlos se acercó con pasos vacilantes. «Quiero pedirte perdón», dijo en voz baja. «Por todo». Ella lo miró. Sus ojos, distantes. «Acepto tu disculpa. Pero no cambia nada. Nuestro acuerdo se mantiene. Renunciaste al derecho de ser mi compañero en este matrimonio. Ahora eres más bien un accesorio. El padre del bebé y el rostro de la empresa». Carlos se estremeció. ¿Hay alguna posibilidad de reconstruir lo que teníamos? Ella respiró hondo. Depende de ti. Pero no pienses que ocurrirá de la noche a la mañana. Me humillaste. Pusiste en riesgo el imperio de mi familia. En lo que a mí respecta, esto es por el bebé. Si tú y yo podemos volver a ser normales algún día, es una pregunta para el futuro. Carlos asintió. Entendía que esa era toda la misericordia que recibiría. Y en el fondo, agradecía que no lo hubiera destruido por completo. Aunque sus motivos fueran más pragmáticos que compasivos. Era una oportunidad. Un respiro. En las semanas siguientes, Alexia consolidó su poder en Beacon. Los inversionistas elogiaban abiertamente su liderazgo. La comunidad inmobiliaria la observaba con asombro. Los rumores sobre una posible inyección de capital de Enrique Santamaría circulaban sin cesar, dejando claro que si Carlos pensaba desafiarla otra vez, enfrentaría una montaña inquebrantable. Maribel, por su parte, desapareció en las sombras. Se rumoreaba que se había mudado a un barrio más barato, otros decían que abandonó Nueva York por completo. Su nombre quedó como una nota al pie de un escándalo que jamás estalló del todo, eclipsado por la narrativa pulida de Alexia. Mientras entraba en su último trimestre de embarazo, Alexia reflexionaba sobre el camino recorrido. Se había convertido en algo así como una leyenda social. Admirada por su compostura. Temida por su inteligencia implacable. Había salvado su matrimonio, en nombre solamente. Había formado una alianza, no un lazo de amor. Pero por ahora, eso bastaba. Acarició su vientre, sintiendo las suaves patadas del bebé. Tú y yo, desde ahora en adelante, susurró. Seremos imparables. Meses después, Alexia dio a luz a un niño sano. Alexander Santamaría Ibáñez. Los medios, aún fascinados con su historia, documentaron cada detalle. La llegada al hospital. Los saludos de magnates del sector inmobiliario y naviero. E incluso un breve segmento en Good Morning America. Carlos estuvo a su lado, un padre radiante. Aunque los más cercanos a la pareja notaban una tensión no dicha. De vuelta en casa, el lujoso cuarto del bebé por fin estaba en uso. Olor a talco, ositos de peluche, canciones de cuna. Una noche,
mientras Alexia cunaba a Alexander en un sillón suave. Carlos se acercó y la observó en silencio. Vio la ternura en sus ojos. Gracias, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Gracias por darme la oportunidad de ser padre. Ella sonrió al bebé dormido, sin mirarlo. Lo hice por él, no por ti. Pero me alegra que estés aquí. En los meses que siguieron, Carlos trabajó incansablemente para reparar lo que había roto. Asumió más responsabilidades como padre, se unió a Alexia en sus iniciativas filantrópicas, y asistió a terapia individual y de pareja, aunque fuera solo para demostrar que hablaba en serio cuando decía que quería cambiar. Alexia, aunque se mantenía cautelosa, se permitió suavizarse poco a poco, abriendo espacio para que brotaran momentos genuinos de cercanía entre ellos. Beacon floreció bajo su liderazgo. Se expandió a nuevos mercados y se redefinió como una firma inmobiliaria con conciencia social. Los accionistas aclamaban a la pareja poderosa, atribuyendo su éxito a una armonía perfecta entre visión empresarial y unidad inquebrantable. Pocos conocían la verdadera historia detrás de esa unidad. Un arreglo meticulosamente calibrado, construido sobre la traición y la venganza definitiva de una esposa subestimada. En cuanto a Maribel, desapareció del radar social de Manhattan. Circulaban rumores. Que trabajaba en una pequeña oficina inmobiliaria en Nueva Jersey. Que había abandonado el país. De vez en cuando, algún blog menor publicaba una actualización o una entrevista exclusiva sobre su versión del escándalo. Pero sin pruebas sólidas, el interés público se apagaba rápidamente. Con el tiempo, su nombre se desvaneció en el olvido. En los momentos de silencio, Alexia a veces recordaba el día en que enfrentó a Carlos con su ultimátum. El torbellino de adrenalina, la punzada del desamor. No se arrepentía. Había asegurado el futuro de su hijo y preservado el legado de su familia. Pero no podía negar que la pureza de su amor se había contaminado. Reemplazada por una forma más estratégica, más calculada, de sentir. Aún así, la vida seguía, y ella también. Su hijo, al que adoraba, crecía día tras día. Y Carlos, con todas sus faltas, se convirtió en un padre entregado. De cara al público, eran la familia perfecta. Fotografiados en galas benéficas, misiones humanitarias, y vacaciones tropicales. Pero detrás de esa fachada, Alexia seguía atenta. Siempre vigilante, recordando cuán frágil puede ser la confianza. Porque si algo le había enseñado la vida en las altas esferas, era que el poder es el mejor escudo contra el desamor. Al final, la amante que pensó que había ganado, descubrió demasiado tarde que solo era un peón en un juego mucho más grande. Y la esposa embarazada, esa que todos alguna vez descartaron como débil, desató su venganza definitiva. No solo para castigar, sino para reclamar su trono legítimo en un mundo donde reinan la reputación, la riqueza y la ambición. La victoria pertenece a quienes saben jugar sin pestañear. Con el corazón victoriado por la traición. Un escándalo que amenazaba con destruirlo todo. Terminó reconfigurando un imperio. Alexia protegió el legado de su familia. Y enseñó a Carlos y a Maribel una lección que jamás olvidarían. Maribel desapareció en la sombra. Y la esposa que alguna vez fue subestimada, reinó triunfante. Pero el precio fue alto. Ninguna victoria en estas ligas se obtiene sin cicatrices. Y toda alianza nacida de la venganza carga con sus propias sombras. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, compártela con quienes aman el drama, la intriga y las complejidades del poder en la alta sociedad. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este vídeo para no perderte la próxima historia electrizante de amor, traición y redención.